Un saludo, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Con motivo de la Cuaresma y como vengo haciendo a lo largo de estos años, quiero tener con vosotros una reflexión, unas meditaciones cuaresmales que nos ayuden a vivir este tiempo de gracia, un tiempo que nos lleva hacia la meta de la Pascua. La Cuaresma es un camino de encuentro con el Señor, es un camino de conversión, es un camino de renovación interior, donde sabemos que no estamos solos, porque el Señor viene con nosotros. Con motivo de la Cuaresma, el Santo Padre cada año nos dirige un mensaje. Este año el Papa ha querido dedicar este mensaje al relato de la transfiguración del Señor, que leemos cada segundo domingo de la Cuaresma. Y después de hacer una explicación, una exégesis de este texto evangélico, el Papa lo compara con el camino sinodal que ha emprendido la Iglesia en estos últimos años. Pues bien, al final de su mensaje, el Papa nos quiere proponer dos caminos a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta, dice el Papa. Yo quisiera inspirarme en estos dos caminos. El primer camino que el Papa nos propone es el camino de la escucha. Tomando el texto de ese relato de la transfiguración, esa manifestación de Dios a través de la voz, este es mi Hijo el amado, escucharlo, el Papa nos dice que un camino para seguir la Cuaresma, que un camino para llegar a la Pascua es la escucha de la palabra de Dios. Por eso en esta meditación yo quisiera detenerme en el tema de la escucha. La escucha que es algo tan importante, la escucha que tanto necesitamos en el mundo de hoy y que hemos necesitado siempre. Muchas veces uno tiene la sensación que vivimos de espalda los unos a los otros, pero no solo de espalda, sino que estamos sordos, que no somos capaces de oírnos, que nos interesa más gritar, exponer nuestras ideas, que escuchar al otro para enriquecerme. Pues bien, la escucha no es solo un valor humano que necesitamos en el mundo y en la sociedad de hoy, como lo hemos necesitado siempre, sino que también la escucha está totalmente metida, forma parte de la revelación de Dios en la Escritura y por tanto tiene consecuencias teológicas, pastorales y también personales para nosotros. Hay una frase de San Pablo en la carta a los romanos que nos dice que la fe nace de la escucha. La fe nace de la escucha y la escucha nos viene de la palabra de Cristo. ¿Cómo no recordar aquello que Israel metía desde niño en su corazón, incluso lo quería llevar expresado? Por eso encontramos muchas veces judíos que llevan algo pegado en la frente o en el brazo. Ahí hay unas palabras, es la palabra Shema Israel, escucha Israel. La fe empieza por la escucha. Y si hay escucha, es que hay palabra. Es que hay alguien que nos habla, que nos quiere hablar, alguien que nos transmite algo importante, alguien que nos quiere dar una palabra de sentido, una palabra de luz, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo. Por eso la fe comienza por la escucha. La profesión de fe de Israel, que es la profesión de fe también del pueblo cristiano, empieza por esa escucha. Escucha Israel. El Señor tu Dios es solamente uno. Y a Él solo vas a seguir y a Él solo vas a amar. El hombre debe escuchar a Dios. El hombre necesita escuchar a Dios. El hombre que es un hombre en camino, un homo viator, necesita escuchar para dar sentido a su vida, para saber también por qué camino se quiere conducir. Podríamos traer aquí muchísimos textos de la Escritura donde hay un imperativo, escuchad. Lo dice el profeta, lo dice el sabio, lo dice el mismo Jesús, escuchad. Escuchad es importante. Si yo no escucho a Dios, la fe no puede llegar a mi corazón. La fe no llega realmente a mi corazón. Es verdad que la pregunta que podemos hacernos y que muchos a lo mejor os estáis haciendo, ¿y en qué consiste escuchar? Escuchar no es solo prestar oído, que no es poca cosa. Cuando el otro habla,
yo presto oído. Pero la escucha es mucho más que prestar oído. La escucha es acoger la palabra. Cuando yo escucho a otra persona, yo no solo tengo abierto el oído, sino también tengo abierto el corazón, para que lo que escucho vaya al corazón, para que lo que me dice tenga una incidencia, tenga una fuerza en mi vida. Por eso escuchar es acoger, tener una actitud de acogida. Escuchar es también abrir el corazón. Cuando hablo de abrir el corazón me acuerdo de un texto precioso del libro de los Hechos de los Apóstoles, aquella conversa Lidia, que dice el texto de la Escritura, el texto de los Hechos, que cuando Lidia escuchó la palabra, escuchó a los apóstoles, se le abrió el corazón. Es decir, que Lidia escucha, como tantos creyentes a lo largo de la historia, pero no es una palabra pasajera, es una palabra que va al corazón y que hace experiencia en el corazón. Escuchar es también poner en práctica la palabra. Ese texto tan bonito del Sermón de la Montaña en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. El hombre prudente, el hombre sabio, es el que construye su casa sobre roca. El hombre insensato, el hombre necio, es el que construye su casa sobre arena. ¿Y qué es construir sobre roca? ¿Y qué es construir sobre arena? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y el hombre necio, el que construye sobre arena, es el que escucha la palabra de Dios y no la cumple. Es decir, tanto el sabio como el necio escuchan la palabra. Uno la cumple y otro no la cumple. Por eso escuchar significa también poner en práctica. Y por último, la predicación, la escucha, la acogida de la palabra exige la obediencia de la fe. Cuando hablamos de escucha es importante el tener cerca de nosotros, ante nuestros ojos, la obediencia. Mira, la fe es confianza, pero la fe también es obediencia. Y por eso el que escucha, el que acoge, el que lo lleva al corazón, el que lo da por las manos a la hora de ponerlo en práctica, después es el que obedece desde la fe a la palabra, sabiendo que la palabra es la verdad. Por eso, en un mundo donde tan poco se habla y tan poco en cuenta se tiene cualquier cosa que pueda saber a obediencia, es verdad que nosotros los creyentes tenemos que decir, yo tengo que obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está mi felicidad, porque está la realización plena. Por tanto, la escucha termina siempre en la obediencia y la obediencia a la palabra de Dios. Pero, por otra parte, se puede dar también, y de hecho se da en mi vida, yo creo que se da en la vida de todos, muchas veces, muchísimas, en el momento actual en la vida del mundo, y lo que no se escucha y el que no escucha, esto también aparece mucho en la Escritura, ¿no? Cómo muchas veces se rechaza la palabra, uno se hace sordo a la palabra, uno cierra su corazón a la palabra. Siempre me ha llamado muchísimo la atención en los milagros de Jesús, cómo Jesús muchas veces cura a un sordo. El sordo es el que no oye. Y por tanto, si no lo oye, si no oye el mensaje de la salvación, no puede llegar la salvación a su vida. Otras veces el Señor cura a un sordomudo, es decir, no solo no oye, sino que no puede expresarse, que no puede hablar. Eso significa la incomunicación. La palabra de Dios me pone en comunicación, la escucha me pone en comunicación. Por eso Jesús, cuando libera al sordo, le abre el oído para que pueda escuchar. Cuando libera al sordomudo, le abre el oído y la boca para que pueda escuchar y anunciar, porque forma parte de la dinámica de la palabra. Hay un salmo que los que rezáis la liturgia de las horas, sabéis que lo rezamos todas las mañanas, la Iglesia por la mañana nos invita en un invitatorio, valga la redundancia, a comenzar el día en la oración y rezamos con un salmo y cada mañana decimos, ojalá escuchéis hoy su voz,
no endurezcáis el corazón, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron. Es decir, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. ¿Para qué? Para que no endurezcáis el corazón. ¿Qué significa? Que todos sabemos por experiencia que el corazón se va endureciendo con la vida, con los años, con los problemas, con los sufrimientos. El corazón se va endureciendo. Y llega un momento que me doy cuenta que ya no tengo un corazón que late, sino que tengo un corazón de piedra, insensible a todo lo que me rodea. Me da lo mismo que sufran, que gocen. Puede ser que a lo mejor cuando estoy delante de la televisión me conmueva ver una desgracia en el mundo, pero después sigo como si nada pasara. ¿Por qué? Porque tengo el corazón duro, porque he endurecido el corazón, porque tengo un corazón de piedra. Y sin embargo, el Señor lo que te dice es, mi palabra va a hacer que siempre tengas un corazón de carne, un corazón humano. Dios, en aquel relato del profeta Ezequiel, de los huesos, de aquel campo de huesos, fijaros, cuando reconstruye al hombre, le da un corazón nuevo, un corazón capaz de sentir. La falta de escucha de la palabra de Dios, queridos hermanos, nos da un corazón de piedra, hace que se endurezca nuestro corazón. Por el contrario, la escucha de la palabra de Dios hace que mi corazón no se endurezca. Cuando yo me confronto cada día con la palabra de Dios, hace que mi corazón siempre sea de carne, que mi corazón sea sensible, que sepa reír con el que ríe y llorar con el que llora. Un corazón capaz de ponerse en el lugar del otro, un corazón capaz de compadecerse, de tener compasión, esa palabra tan importante en el Evangelio, tan importante en la historia de la conversión. Por tanto, el que no escucha no es de Dios. Lo dice el Señor en el Evangelio, no lo digo yo. El que no escucha no es de Dios. Por eso la Escritura nos habla muchas veces, lo decía en los milagros, que Dios abre el oído. Dios nos abre el oído para que no vivamos al margen suya, para que podamos acoger nuestra salvación. Es más, cuando la Escritura describe el tiempo mesiánico, el tiempo de la venida del Señor, una de las cosas que dice, los sordos oirán, los ciegos verán, los cojos andarán. ¿Por qué? Porque son capaces de Dios. Y ya sabéis que por creación, así empieza el catecismo de la Iglesia Católica, por vocación y por creación, el hombre es capaz de Dios. Por eso el hombre necesita de la palabra. Por eso el encuentro con la palabra de Dios ha cambiado tantas vidas. ¿Cuántas historias de conversión que podíamos contar aquí se han hecho en el encuentro de la palabra que ha transformado una vida? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quisiera fijarme en dos momentos del Evangelio donde se habla precisamente de escuchar. Son dos momentos de la revelación de Cristo. El primer momento es el bautismo. Cuando Jesús va a comenzar su vida pública, va hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Esta escena es una escena fantástica, una escena que resume muy bien el sentido más profundo de la encarnación del Hijo de Dios. De hecho, es curioso que en el tiempo de Navidad, sobre todo en la Epifanía, pues comparamos o se ponen en muchos textos de Navidad la Epifanía, la manifestación del Señor, con el bautismo, incluso con las bodas de Caná, porque todas ellas nos hablan de encarnación, nos hablan de manifestación. Pues en el bautismo Jesús se pone en la fila de los pecadores. Curiosamente, el que no ha conocido pecado, el que nunca ha cometido pecado porque no puede cometer pecado, se pone en la fila de los pecadores para ser bautizado con un bautismo de penitencia. Sin duda, un ejemplo para nosotros. Y cuando Juan está bautizando a Jesús, aparece esa revelación, esa teofanía, donde viene el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz potente del cielo que dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo.
O sea que aquí aparece en el momento de la manifestación del Hijo de Dios, aparece nuevamente la escucha, escuchadlo. Él es la palabra de Dios que se ha hecho carne. Él es la palabra que viene a dar luz y a dar sentido a nuestra vida. No olvidemos que muchas veces, aunque no lo sepamos, vivimos en las tinieblas. A mí siempre me llama la atención cuando alguien, algún hombre, alguna mujer, cuenta su conversión y utiliza mucho la imagen de la luz. Vivía en las tinieblas, pensaba que todo esto era feo, que todo esto era sin sentido, y de pronto se hace la luz de la fe y empiezo a ver. Eso que dice el Papa Francisco en su primera encíclica sobre la fe, aquella encíclica hecha a 4 manos, con también Benedicto XVI, ¿no? No se cree porque se vea, sino se ve porque se cree. Por tanto, la fe es la que da luz, pero también la que da sentido. El hombre necesita sentido. Los jóvenes de hoy necesitan sentido. Los que somos más mayores necesitamos sentido. Todos necesitamos un sentido en nuestra vida y lo buscamos. Y la palabra de Dios nos muestra el sentido. Pues bien, esa palabra que se me revela, ese Dios que se me revela en su palabra, tengo que escucharlo. El otro texto en el que aparece también una revelación, una teofanía de Dios, es el texto que el Papa comenta en el mensaje de este año, la transfiguración. También sube al monte Tabor con los discípulos más íntimos, con Pedro, con Santiago, con Juan, y allí les manifiesta su gloria. Y cuando están asustados, sorprendidos, maravillados por la gloria de Dios, una voz también del cielo: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Pero fijaros, el sentido de esta revelación, que es como el del bautismo, la manifestación del Hijo de Dios, sin embargo tiene otro sentido para aquellos que lo van a escuchar. Y es que Jesús ya ha empezado a anunciar su crucifixión, su pasión, y después se van a vivir la pasión. Y lo que la revelación de Jesús en su divinidad, como Hijo de Dios, escucharlo, para los apóstoles, tiene aquí un sentido. Cuando veis que se oculta el rostro humano de Cristo, como dice el profeta, cuando veis que Cristo ha sido humillado y ha muerto como un maldito, como un malhechor en la cruz, no olvidéis que habéis visto su gloria. Es decir, detrás del sufrimiento, detrás de la fealdad del mundo, detrás de tantas cosas negativas que nos pasan cada día, tenemos que ver la gloria de Dios. Y también tenemos que aprender a escuchar al Hijo en el sufrimiento, en el dolor, en la vulnerabilidad, en la muerte. Ahí hay que aprender a escucharlo. ¿Cuál es el sentido del dolor? No lo sabemos. Es un misterio. Quien quiera dar un sentido al dolor desde la propia humanidad no va a ser capaz de darlo. ¿Cuál es el sentido que yo le puedo dar al dolor? Cristo crucificado. La humanidad de Cristo humillada, sacrificada. Eso sí que es una palabra que da sentido al dolor. Por eso a Jesucristo hay que escucharlo con el oído, pero a Jesucristo también hay que escucharlo en su Pascua, en su sufrimiento. Es una palabra potente. La palabra de Dios en la entrega del Hijo es una palabra potente, una palabra que llega al corazón, que lo transforma, que lo cambia. No es solo una palabra que me ilustra, sino que es una palabra que me convierte, que me cambia. Por eso cuando pensamos sentido de la muerte, sentido del sufrimiento, humanamente ninguna explicación. El mal es un misterio de iniquidad que no sabemos explicar. Solo se puede comprender, solo se puede explicar, solo puede dar sentido en Cristo crucificado, en la entrega del Hijo, en una entrega que hace por amor. Por eso, fijaros, escuchar la palabra, escuchar, es la actitud del discípulo. Cuando lleguemos a la Semana Santa, a mí me gusta muchísimo volver a meditar y a contemplar los cánticos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, ¿no?
Y ahí empieza uno de los cánticos diciendo, el Señor me ha dado una lengua de iniciado, una lengua de discípulo, para que escuche como discípulo. Escuchar como discípulo significa una apertura del corazón, queridos hermanos. Significa que cuando yo escucho, y esto nos pasa muchas veces, al menos me pasa a mí, que muchas veces escucho y ya estoy pensando la respuesta que le tengo que dar al que escucho. Le quiero dar la solución, cuando a lo mejor él no busca ninguna solución. Y cuando yo escucho la palabra de Dios, muchas veces quiero juzgar a la propia palabra y no sentirme juzgado por la palabra y no sentirme enriquecido por la palabra. Por eso cuando escuchamos tenemos que escuchar con el oído, con el corazón del discípulo. Ese discípulo que se acerca cada día a la escuela del Maestro. Por eso escuchar significa estar abierto a la novedad, a la sorpresa. ¿Cuántas veces habremos leído un texto de la Escritura? Hay muchas veces que cuando vamos a misa, cuando escuchamos, cuando leemos un texto de la Escritura, no hace falta ni que lo leamos, ya sabemos lo que dice y sabemos cuál es el desenlace, cuál es el final. Sin embargo, esto es una equivocación. La palabra de Dios es siempre nueva. La palabra de Dios no solo habla, sino que me habla a mí en este momento de mi historia, en estas circunstancias, en este hoy de salvación. Qué error es cuando yo voy delante de la palabra y no dejo que la palabra me interpele, me ilumine, me cure. Por eso escuchar es la actitud del discípulo. Pero bueno, junto a esto, hablamos de cómo nosotros escuchamos, pero no solo nosotros escuchamos, Dios también nos escucha. No solo yo escucho, yo también. La fe es un diálogo de salvación. Dios habla, yo respondo, pero yo también le hablo a Dios. ¿Y cómo le hablamos a Dios? Por la oración. Dios escucha al hombre. Esto es una buena noticia. Dios escucha al hombre. Dios me escucha. El Evangelio de pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Nos dice que Dios escucha. Por tanto, la importancia que tiene de la oración, la importancia que tiene la oración. Yo recuerdo el texto del Éxodo, cuando Dios se manifiesta a Moisés y le dice que tiene que salvar al pueblo, que tiene con él que llevar al pueblo a la libertad, de la esclavitud a libertad. He escuchado la opresión de mi pueblo y voy a liberarlo. Dios escucha. Dios me escucha. Dios no es indiferente a mis sufrimientos, tampoco a mis gozos. Dios me está escuchando, me escucha siempre. Dios escucha a los pobres. Serían muchísimos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento donde se dice que Dios escucha a los pobres, al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector, a la viuda. Aquel evangelio tan bonito de aquella viuda pesada que iba todos los días al juez a pedirle justicia. Y dice el Señor, aunque no sea nada más que para quitársela de en medio, hará lo que le dice. Es decir, que Dios escucha a los que hacen su voluntad. Pero hay una cosa que quizás sea mucho más profunda y para mí hermosísima. Dios escucha a su Hijo. Y cuando nosotros hablamos, cuando habla la Iglesia, habla Cristo, porque la Iglesia es su cuerpo. Esto San Agustín lo desarrolla mucho cuando habla del Cristo total, que es la Iglesia, y dice que cuando rezamos, Dios escucha a su Hijo. Por eso no da lo mismo rezar el Padre Nuestro, que hablábamos otros años en estas meditaciones cuaresmales, hablamos del Padre Nuestro. Dios en nuestra voz, en la voz de la Iglesia, está escuchando a su Hijo, porque somos su cuerpo. Y por tanto, Dios escucha a su Hijo. Y yo, que soy el cuerpo de Cristo, que soy Cristo, a mí también Dios me escucha. Quisiera brevemente, para ir terminando,
decir, mirad, la escucha es un arte. El que escucha abre su vida. El que escucha mete al otro en su vida, como decíamos de la curación del sordo. El que escucha se enriquece. El que escucha es capaz de cambiar el corazón. El que escucha es capaz de caerse de sus seguridades. El que escucha se siente muchas veces indigente, pero no solo. Es decir, que la escucha es una necesidad que todos tenemos, también una necesidad espiritual. Por eso, ¿cómo escuchar a Dios? A Dios lo podemos escuchar y lo escuchamos en su palabra. Por eso la Cuaresma es un tiempo propicio para leer la palabra de Dios, para meditarla, para contemplarla, para ponerla en práctica. La escucha se hace a través de la palabra, pero también Dios nos habla y nosotros escuchamos en los sacramentos. Dios me habla en la Eucaristía. Cuando yo estoy contemplando el misterio eucarístico, Dios me está hablando, está viniendo realmente a mi corazón. También escuchamos a Dios cuando escuchamos a los hermanos, cuando escuchamos a los más pobres, cuando no pasamos de largo. ¿En qué consiste el juicio? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Y Dios también habla en los acontecimientos de la vida. No dejemos que los acontecimientos de la vida pasen sin que nosotros no los vivamos realmente. Que no solo sobrevivamos en este mundo, en esta existencia, sino que todos los acontecimientos, sean tristes o alegres, sean de sufrimiento o de gozo, los vivamos y los llevemos al corazón, porque Dios también habla en los acontecimientos y muchas veces habla en los acontecimientos negativos de mi vida, Dios está hablando. Por eso hoy pedimos al Señor una iglesia en escucha. Esto es una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha. Una iglesia que no se escandaliza, sino que escucha a todos. Eso no significa cuando yo escucho que tenga que compartir todo con todos o estar de acuerdo todo con todos. Pero no nos tendría que asustar la escucha. San Benito, uno de los grandes padres del Occidente, en su regla, habla de esto. Lo importante que es que el abad escuche al fraile más joven, porque también dice, por él habla Dios. Y muchas veces en personas que incluso increpan nuestra fe, no están de acuerdo con nuestra fe, Dios nos puede estar hablando. Incluso en críticas que hay a la religión y sobre todo a nuestro modo de vida, Dios puede estar hablando para que yo me dé cuenta que mi vida no se corresponde con lo que yo creo, que se ha dado un divorcio entre mi fe y mi vida. Por eso escuchemos a Dios en su palabra, en los sacramentos, en el hermano, en los acontecimientos. Y para terminar, una mirada a la Virgen Santísima. Ella es la madre de la escucha. Ella escuchó el anuncio del ángel Gabriel, ella lo llevó a su corazón y ella le dijo que sí a Dios. Ella es María la que escuchaba y meditaba todas las cosas llevándola en su corazón. Ella es la que hace realidad en su vida las palabras de Cristo, dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso lo vemos encarnado en María y a ella nos encomendamos en esta Cuaresma para que seamos hombres y mujeres de escucha, porque así seremos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres de caridad. Vamos a vivir la Cuaresma en este camino de alegría que nos conduce a la Pascua del Señor. Hasta la próxima meditación.